Este es un video especial por el mes del orgullo. Bienvenidos sean todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. Nimona es una película animada de fantasía y aventura de 2023 que nos cuenta la historia de un caballero que es acusado de un crimen que no cometió y de cómo una joven con poderes de metamorfosis se quiere convertir en su secuaz. En este video analizaremos algunos aspectos relevantes de la película, como son los prejuicios, el no encajar y la importancia de los vínculos. Sin más, vamos a comenzar. Primero hablaremos sobre la apariencia y los juicios. Desde que nacemos tenemos que desarrollar ciertos mecanismos que nos ayudan a entender el mundo. Conforme vamos creciendo, vamos asociando diferentes palabras a ciertos conceptos para poder comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo en sí funcionan diferentes relaciones, no únicamente sociales, sino relaciones de lo que sucede en nuestro entorno. Solemos asociar características físicas a ciertos calificativos. Y todo esto es de acuerdo a lo que hemos aprendido o que vamos aprendiendo de nuestro entorno. Por ejemplo, durante mucho tiempo se estuvo asociando una piel blanca a aspectos de belleza, aspectos de estatus, incluso aspectos de riqueza. Y esto no únicamente porque sea algo que hayamos visto plasmado en la realidad, sino que es un estereotipo que se ha ido replicando en películas, en historias. Y aquí ya no únicamente nos referiríamos a características físicas, sino a características sociales. Si cierta persona pertenece a cierta clase social, se asumen diferentes cosas o características de esa persona por el simple hecho de pertenecer a esa clase social. Pongamos el ejemplo de esta película con este Ballister. Tenemos la historia de que este Ballister era alguien que no pertenecía a la nobleza, que era, digamos, un chico de la calle. Se le dio la oportunidad de pertenecer a los caballeros que protegían en sí el reino, que tenían cierto ya estatus diferente por el simple hecho de estar como en esa academia, en esa escuela que se dedicaba a formarlos. Tenemos, por ejemplo, su contraparte de alguna manera, que es este Ambrosio, que es alguien de la nobleza, que alguien de piel blanca, rubio, que tiene ciertos rasgos físicos que dices es que esa persona es la ejemplificación perfecta de un caballero. Y el hecho de que Ballister no estuviera dentro de esta cajita que se entiende que cómo se ve un caballero, fue que muchos incluso dudaron de que debiera estar ahí o no. Como fue el caso que se supo ya hacia el final, que es de la directora, que ella no estaba tan de acuerdo de que Ballister perteneciera a los caballeros porque no encajaba con todo lo que se supone una persona debería encajar para estar ahí y cumplir el rol que se le está poniendo. Si habláramos, por ejemplo, de la directora, ella, aparte de que ya tenía como cierta apariencia física, de que es una persona muy alta, de que es una persona que se ve como de rasgos finos, de piel blanca y todo esto, ya también tiene un cargo público, es decir, ya tiene un estatus diferente a lo que es el resto del pueblo, digamos. De la misma forma también podríamos hablar de Gloriana, que era esta figura de una persona heroica, que cargaba de alguna manera todo el significado de cómo funcionaba su sociedad, de cómo estaba el rol de los caballeros, y que Gloriana fue, digamos, el inicio del estereotipo. Por otro lado, también, por ejemplo, tenemos a Nimona. Nimona es una persona joven, pero que nos dice, por ejemplo, su apariencia inicial. Muchas veces en la vida cotidiana hacemos ciertos juicios por el hecho de cómo se ve una persona vestida, qué tipo de ropa usa, si combina, si no combina, si está planchada, si no está planchada, porque hemos asociado que si es una persona se ve de esta manera, significa que, y tenemos toda nuestra lista de calificativos. Algo también importante con Nimona es el hecho de que se le cree una niña que no representa una amenaza porque es una niña, que no tengo que prestarle atención porque es una niña. Sucedió al inicio cuando Nimona y Ballister se conocieron, es como de que tú aléjate, no tengo por qué prestarte atención porque pues eres una niña. Aunque no fuera tal cual una niña, se percibe como que si una persona se ve de tal forma, yo le puedo poner este calificativo porque para mí no es algo relevante. Todos estos juicios o prejuicios que podemos tener respecto a la apariencia de una persona nos ayudan a darle forma al mundo, a darle sentido, cómo es que funciona en sí la sociedad. Si pico cierto botón sé que se desglosa todas estas características, nos ayuda también a ahorrarnos cierto tiempo. Es un atajo para el cerebro para no tener que hacer todo el análisis de esta persona.
Esto nos puede ayudar a tomar decisiones que pueden llegar a ser importantes si estamos en alguna situación de riesgo. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle y vemos a una persona que tiene cierto tipo de ropa, que se camina de cierta forma, que está teniendo a lo mejor algo en las manos que puede representar un peligro, tengo que tomar la decisión rápido de que mejor cambio de acera, mejor cambio de camino, porque ese prejuicio que hicimos nos sirvió para decir por aquí mejor no, porque me han dicho que las personas que se visten de tal manera o se ven de cierta forma es mejor evitarlas. Sin embargo, pues justamente los prejuicios pueden afectar cómo tomamos todas estas decisiones, el hecho de cómo comprendemos el mundo, cómo en sí estamos lidiando con él, porque estos juicios muchas veces no los cuestionamos. Es como, pues así aprendí que ese funcionaba y no me detengo a pensar de que siempre sí será así o tendrá sus excepciones, porque como les digo, muchas veces es un atajo. Entonces, ¿por qué me detendría a cuestionar algo que ya se me enseñó durante toda mi vida? No nos detenemos a pensar de dónde salieron esos juicios, únicamente los seguimos. Mucho de lo que habla esta película es sobre el tema de no encajar. Todas las posibles etiquetas que podemos ponerle a una persona van llenando nuestras cajitas de información que de alguna manera nos ayudan a guiarnos por el mundo. En una cultura, cierta etiqueta puede significar algo completamente diferente a otra cultura. Una etiqueta no se pone solo porque sí, sino que tiene ciertas descripciones que si una persona dice que es así, entonces yo ya hago mi juicio para saber cómo proceder. Ahora, cuando alguien no encaja en ninguna de estas etiquetas, en ninguna de estas cajitas que nosotros ya nos formamos, causa incertidumbre, causa miedo e incluso puede causar preocupación, porque en sí es algo desconocido. Y si una persona tiene estas 3 características, entonces va en esta cajita. Si tiene estas otras 3, va en esta cajita, y así nos vamos. Y de repente llega una persona que tiene una de cada una y es como que entonces ¿dónde te meto? Y aquí tenemos, por ejemplo, 2 vertientes. Una de ellas es de que como no sé dónde encaja esta persona, puede causarme a mi curiosidad y apertura para conocer este nuevo tipo de persona de alguna manera y decir, formo su propia cajita, formo un concepto diferente donde pueda yo comprender qué está sucediendo. Y por otro lado tenemos la del rechazo. La rechazo porque no está cumpliendo con las expectativas, con los estereotipos, con lo que la sociedad me ha dicho que tendría que cumplir. Entonces mejor evito el contacto con la persona. Que aquí, por ejemplo, tenemos estos 2 ejemplos con Ballister, que no coincidía con las características físicas, el origen y esta clase social a la que antes pertenecía para ser un caballero. Por eso de alguna manera fue fácil añadirle la etiqueta de villano, porque no coincidía con todas las demás etiquetas que yo pienso que tendrían que haber cumplido para ser un caballero, para ser alguien bueno. Y por otro lado también tenemos a Nimona, que no coincidía con nada de lo que alguien podría pensar que tendría que cumplir. Para ser una niña es demasiado atrevida. Para ser una niña a lo mejor tiene pensamiento muy maquiavélico. Para ser una niña y tal. Y es como, entonces, ¿dónde tendría que encajar Nimona? Cuando muchas veces no sabemos dónde encaja una persona, nos fijamos en cómo reacciona el resto, porque puedo pensar que a lo mejor yo soy la única persona que no ha coincidido con alguien parecido, pero a lo mejor los demás sí. Entonces veo cuál es su reacción para saber cómo actuar. Y aquí podemos hablar de 2 ejemplos que nos plasmaron en la película, que de alguna manera es el mismo, pero con reacciones diferentes. Primero tenemos a esta Gloriana cuando conoció a Nimona hace muchísimo tiempo. Ambas eran niñas. Nimona no encajaba en el aspecto de esta Gloriana, de cómo funcionaba su vida, porque pues era una cambiaformas. Pero, ¿qué sucedió con Gloriana? Ella no vio en gente alrededor de cómo tendría que reaccionar a alguien así. Entonces, primero tuvo esta parte de la aceptación de que, ok, simplemente es alguien diferente, pero nos llevamos bien, podemos platicar y no siento que corra peligro. Sin embargo, en el momento en el que los adultos, la gente alrededor conoció a Nimona, que notó que cambió de forma, fue como decir, ¿acaso yo estaba mal por haberla tratado así? Porque veo que todos a mi alrededor le tienen miedo, le están atacando, le están amenazando y se repite esta palabra de que es un monstruo.
Gloriana probablemente pasó por estos procesos en el que dijo, entonces yo estoy mal, juzgué mal de lo que estaba sucediendo. Yo pensé que esto estaba bien, pero al ver cómo están respondiendo todos los demás, chance y sí me equivoqué. Quizá yo también tendría que responder de la misma manera. Porque también no hay que olvidarnos que Gloriana todavía era una niña, no tenía mucho estas herramientas para cuestionarse si los adultos eran los que estaban mal. Y puede haber sido incluso esta parte de, pues esta es mi comunidad y quiero aún pertenecer a mi comunidad, entonces tengo que hacer lo mismo. Tenemos el segundo ejemplo cuando de la misma manera una niña chiquita conoce a Nimona en medio del caos, convertida en un dragón enorme. De repente esta niña ve a Nimona cómo se transforma de un monstruo a alguien parecido a ella. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Esta niña creció en una sociedad en la que todo el tiempo le dijeron que los monstruos son malos, que las personas que se ven diferentes o que cambian formas o que tal, es alguien que tiene que evitar y que se tiene que eliminar. Incluso estaban estos comerciales sobre cereales que decían que los monstruos son los malos y que tienen que derrotarlos. Pues si eso es algo que está al alcance de los niños, entonces cuando vean algo parecido en la vida real, va a ser como, pues entonces yo tengo que actuar así porque así me han enseñado. Conforme vamos creciendo, vamos incluyendo todas estas etiquetas, estas cajitas de información respecto a cómo tengo que comprender el mundo y la realidad. No venimos por default con estos prejuicios, es algo que nos van enseñando. Que de hecho incluso esto también sucedió con Ballister. Él también creció en la misma sociedad en la que le dijeron que los monstruos son los que se tienen que mantener afuera de los muros, que estos muros sirven para protegernos, que tenemos que luchar contra aquello que está poniendo en peligro a nuestra sociedad. Sin embargo, pues él tuvo este proceso en el que comenzó a conocer a Nimona y dijo, chance y no va por aquí. Ahora, ¿qué sucede si nosotros somos los que no encajamos? Pasamos por el mismo proceso en el que decimos, yo tendría que encajar en estas cajitas, tendría que ponerme esas etiquetas, pero ninguna de ellas en realidad siento que sea mía. Puede de la misma manera ocasionar esta curiosidad, esta apertura o por otro lado el rechazo. Puedo rechazarme a mí misma, a mi esencia para tratar de encajar en esas cajitas. Nimona, por ejemplo, toda su vida supo que era alguien diferente. Y con estos pedazos de historia que nos contaron, podemos suponer que Nimona estaba acostumbrada al constante rechazo de la gente. Pudo pasar igual por este proceso en el que dijo, mejor trato de no serlo para que la gente me trate bien, para que no me traten como un monstruo. Sin embargo, el malestar por rechazarse a uno mismo fue mucho mayor que el hecho de que los demás la rechazaran. Por eso fue que llegó a una eventual aceptación propia de que, ok, soy diferente, no voy a evitar convertirme, usar mis poderes de metamorfosis para poder vivir plenamente. Y de alguna manera llegó a la resignación de que pues sé que siendo así como soy, la gente me va a rechazar. Y esa fue la manera en la que ella pudo lidiar con toda su situación. Hablando de los vínculos que vimos durante la película, también son importantes porque ayudan a este proceso de aceptación, de rechazo, de cómo lidiamos con el cómo nos trata la gente. Uno de los vínculos principales que se manejó durante la historia fue la de Ballister y Ambrosio. Algo que me agradó en esta película fue que en sí su relación por el hecho de ser dos hombres no estaba siendo cuestionada. Se percibió la relación como un impedimento para cumplir con el rol de caballero que tenía que cumplir este Ambrosio. No pertenece a la misma clase social y aparte tiene este crimen que luego lo tachamos de villano. Esa relación no se puede dar debido a esa situación, no por el hecho que sean dos hombres. Aquí podemos hablar de que el vínculo que tenían Ballister y Ambrosio era bastante fuerte. En el momento en el que a Ballister lo tachan de villano, que también, como les digo, fue algo fácilmente aceptado por todos, fue que Ambrosio dijo, a ver, yo conozco a esta persona, no puedo creer tan fácilmente de que hizo con toda la intención de la palabra el crimen que dicen que hizo. Doy esta pauta para decir, tengo que dudar de esto, tengo que saber los hechos, tengo que dar el tiempo para escuchar a este Ballister para que me explique qué está sucediendo. Y buscaba de alguna manera pues también protegerlo, porque él estaba seguro de ese vínculo. Y esto en varias ocasiones a lo largo de la película ayudó a que Ballister pudiera llegar a demostrar su inocencia.
Ballister en algún momento pues sí dudó del vínculo porque vio que Ambrosio tenía que seguir cumpliendo con su rol de caballero, con todos estos lineamientos que tenía que seguir por el hecho de estar donde está. Ahora, para hablar del vínculo de Ballister y Nimona. Al inicio hay un rechazo por desinterés de Ballister hacia Nimona, no era en sí por la persona, por el hecho de que tuviera poderes y todo esto, sino porque realmente no le interesaba formar un vínculo. Sin embargo, al comenzar a conocerla, de que Nimona esto insiste y insiste de que yo quiero formar este vínculo, ella se comienza a vulnerar mostrando sus poderes para ver cómo reacciona esta persona. Porque Nimona estaba todavía muy presente con esto de que pues si es un villano, no tendría por qué tratarme como a un monstruo porque pertenecemos al mismo bando. Por eso fue que pudo haber sido que se hubiera arriesgado para ver que aquí puedo estar de alguna manera a salvo. Sin embargo, pues ante la menor duda que mostraba este Ballister era como que vuelvo a hacer mis defensas para no ser lastimada. Y cuando Nimona percibió que ya parecía que Ballister la había aceptado completamente con todos y sus poderes, que no cuestionaba que era ella, sino que únicamente la aceptaba como Nimona, fue que bajó completamente sus defensas y dijo, ahora sí estoy a salvo. Por eso en el momento en el que Ambrosio le mete la espinita a Ballister y va a confrontar a Nimona, fue que el rechazo tuvo un mayor impacto para Nimona. Me conoció tal y como soy, conoció mis poderes y todo, y aún así después de eso, ante la menor duda, piensa que yo soy la mala, que yo soy el monstruo, que yo soy a quien todos deberían derrotar. Es cuando salen ya a relucir en ella todos estos rechazos constantes que vivió a lo largo de su larga vida. Puede que ya haya intentado 1001 formas de tratar de encajar, de ser aceptada, de vivir tal cual y que ninguna resultó. Llegó eventualmente a la desesperanza de que pues entonces ya para qué lo intento, siempre me van a ver como un monstruo. Y aquí pues obviamente surgen todos estos síntomas depresivos que pudo haber estado desarrollando, que todos estos pensamientos sobre ya no existir, de dejar de sufrir. Tengo que controlar cómo me estoy expresando, tengo que controlar qué tipo de palabras uso, los ademanes que uso, la forma de caminar, la forma en la que me visto y constantemente estar pensando en que tengo que ser de cierta forma. Pero Nimona gasta mucha energía tratando de no sentirse rechazada por los demás. Cuando baja las defensas es como pues ya no me queda energía para seguirlo intentando. Ella pensaba que ya podía empezar a ser libre y resultó que no. Por eso es la importancia de este vínculo que había formado con Ballister, porque en el momento en el que Ballister dijo, ay, metí la pata, trató de remediar lo que había hecho. Se volvió a cuestionar el hecho de que, ok, me dijeron que los monstruos son a los que tenemos que derrotar, pero yo conocí a Nimona, le detecté todas estas características buenas de que en realidad es alguien bueno. Quizá todo lo que había pensado que era lo correcto en realidad no lo es. El hecho de que haya funcionado este intento de reparación fue que ese vínculo era lo suficientemente fuerte para decir, quizá sí pueda seguir intentándolo, quizá si te tengo a ti a mi lado puedo estar lidiando con todo lo que sucede a mi alrededor. Y esa es la importancia de las redes de apoyo. Se esperaría que fuera un cambio estructural y todo esto, pero pues por algo se empieza. Para llegar a las conclusiones en este análisis, tengo que hablar acerca de cómo fue la producción de la película en sí de Nimona. Al principio estaba siendo producida y dirigida por Disney, hasta que Disney se dio cuenta de que tenía mucho contenido de la comunidad LGBTQ+, y dijeron, mejor no hay que meternos por aquí porque esto tiene demasiado. En eso fue que salió otra compañía a rescatar la película y dijeron, esta película tiene que llegar a estreno. Y ciertamente todo lo que se ve a lo largo de la película puede sentirse muy representado para las personas que pertenecen a esta comunidad, porque habla justamente de todo este rechazo, del intento de la aceptación de los demás, de uno mismo y de todos estos cuestionamientos que nos deberíamos estar haciendo sobre cómo funciona la sociedad, cómo funcionan en sí las relaciones, cómo funcionamos como personas. Se puede meter todo en esta pregunta de que, ¿y si estamos mal? Hemos vivido muchísimos años con ciertos supuestos que nos han enseñado que pensamos que se tendría que cumplir todo el tiempo, de que o eres tal, o estás en esta cajita o estás en otra, no puedes estar en ambas, no puedes inventarte tu propia cajita. Y aquí es donde vemos de que las cosas
evolucionan por el simple hecho de existir. Las personas somos tan dinámicas, tan diversas, que tendríamos que ya empezar a cambiar nuestro chip de cómo funciona todo. Y en realidad es una película muy bonita, una película que te plantea incluso de que por qué los villanos son villanos, quién dice que son villanos, por qué creemos tan fácil que son villanos. Y pues sin más sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjenme su like, coméntenme qué les pareció este análisis, si ya habían visto esta película, si les gustó, si no les gustó, si creen que pudiéramos haber hablado sobre otros temas. Y de la misma manera me pueden dejar sugerencias o recomendaciones para el canal para analizar. Compartan con sus amigos y toda la gente que le puede interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. Y recuerden que somos más que nuestras etiquetas. Bye.